Hola, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos en este espacio de entrevistas y de conversación. Hoy vamos a hablar sobre mujeres en la historia de Chile. Es el libro que busca replantear, también visibilizar el rol que han tenido las mujeres a lo largo de la historia de Chile. Es de pluma fácil, ágil en la lectura. Yo estoy muy entusiasmada leyendo este libro de María Gabriela Huidobro, a quien saludamos. Ella es decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. María Gabriela, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola Macarena, muy bien, gracias. Bueno, algo nos habías adelantado en alguna conversación anterior. Ya está, ¿cierto? Mujeres en la historia de Chile. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Este libro busca primero dirigirse a toda persona. No es un libro que está orientado necesariamente a historiadores o especialistas, sino que a quien quiera conocer la historia de Chile desde otra perspectiva. Y esa es, por supuesto, la perspectiva del protagonismo femenino. Lo que busca este libro es mostrarnos que a lo largo de nuestra historia de Chile, las mujeres siempre han participado de todos los procesos y acontecimientos históricos que han marcado el rumbo del destino de nuestra sociedad. Ahora, desde Inés de Suárez, o Inés Suárez, vamos a decirlo así, hasta Gabriela Mistral, hay un recorrido además cierto medio cronológico, pero hace una distinción entre la historiografía y la historia real. Por lo tanto, ¿qué tan difícil ha podido ser escarbar en el rol que hemos tenido las mujeres en la construcción de la historia de nuestro país? Siempre tiene una dificultad, porque existe por una parte quizás como el mito de que las mujeres recién empezaron a participar en la historia en el último tiempo. Ellas han tenido como roles protagónicos y mayor visibilidad, sobre todo a partir del siglo XX, pero la verdad es que eso no se ha producido porque ellas antes no hayan participado en los acontecimientos, sino porque quedó poco registro. Y eso es un poco a lo que tú te refieres cuando uno distingue entre historiografía e historia. Sí. Hay poco registro escrito, poca documentación sobre lo que han hecho las mujeres en el pasado, pero eso no significa que no hayan estado ahí. Y el trabajo entonces, justamente que sostiene este libro, es esa búsqueda de las pistas, de las pequeñas huellas que ellas van dejando, que a veces no están en la historia oficial, están en los documentos más bien como domésticos, cotidianos, en cartas, en diarios de vida, en periódicos, en documentos de prensa, en expedientes judiciales, y sobre eso en el fondo se va construyendo o reconstruyendo el pasado de estas mujeres que participaron finalmente o han favorecido nuestra historia para que lleguemos a ser lo que hoy somos. ¿Cierto? Desde, bueno, los inicios de la historia de nuestro país, pasando por todo el recorrido de la colonia, luego del proceso de la independencia, los primeros años de Chile como república, nosotros hemos estado presentes, pero como bien dices tú, hay poco registro, por lo tanto, releer la historia y releerla también con la mirada de la mujer para mí ha sido apasionante, pero me imagino que para ti como investigadora ha sido desafiante también, porque la historia generalmente la han escrito los hombres, por lo tanto, ¿cómo ha sido ese trabajo de investigación para terminar en este libro? La verdad es que no solamente fue desafiante, también para mí fue sorprendente, porque creo que todos nos hemos educado en una mirada más bien tradicional de la historia. Entonces, claro, uno tiende a conocer algunos nombres de mujeres, a algunas les reconoce ciertas acciones, pero cuando ya te involucras con ellas y entras en el fondo en sus anécdotas, en sus contextos de vida, contextos familiares, en los desafíos, los obstáculos que tuvieron que enfrentar, uno también se va como comprometiendo con ellas, vas empatizando y yo espero que a través del libro, en el fondo, los lectores se sorprendan realmente de la diversidad de mujeres que han alimentado nuestra historia y que han aportado desde los frentes más diversos. Uno las tiende a pensar como en el ámbito social o en el ámbito doméstico, cultural, pero también las podemos encontrar en la política, en la guerra, en el mundo más intelectual. La idea es ver que el mundo está hecho tanto por hombres como por mujeres, pero no hemos olvidado que las mujeres siempre han estado ahí. Bueno, te contaba que estoy bien apasionada leyendo el libro y hay historias que a uno la conmueven más que otras por distintas razones. ¿Cuál es la que te conmueve a ti? Mira, yo te voy a contar personalmente la historia de las primeras mujeres que han llegado a la universidad y que nos abrieron un camino a todas nosotras, que quisimos también poder estudiar. Ha sido una de las que personalmente me ha marcado. No quiero hacer spoiler, pero la verdad es que hay muchas historias. ¿Cuál es la que particularmente a ti te puede también haber tocado esa fibra de alguna manera especial? A mí me marcaron en especial, porque efectivamente todas de alguna u otra manera te conmueven o te generan admiración.
pero en particular me marcaron las intelectuales de principios del siglo XX que tuvieron que lidiar entre su vida familiar y su perfil más tradicional, ese de las madres, por ejemplo, con las batallas que tuvieron que dar en un espacio más público, y sobre todo aquellas que tuvieron que sufrir al verse incomprendidas. Esas mujeres como Delia Rojas, por ejemplo, Delia Rouge, Teresa Binsmont, Inés Echeverría Bello, que sufrieron de una u otra manera, o por el distanciamiento, por la muerte, la pérdida de sus hijos, y que finalmente hicieron también de esos dolores una causa por la que seguir luchando. Son mujeres tremendas que a uno lo involucran porque uno también se va pensando en los zapatos de ella, como mamá, como profesora o en este ejercicio intelectual, y pueden motivarnos en el fondo a tratar de seguir algunos de sus ejemplos. Más allá, ¿cierto?, de tú liderar este trabajo de investigación y como vernos con ciertas historias, ¿qué aprendizaje o qué de esto hoy día todavía existe? Y esto lo digo porque finalmente muchas veces nosotras hemos tenido que saber compatibilizar el trabajo de la casa, el de los cuidados de los hijos, el querer estar presente en la educación de nuestros hijos, pero también con una vida altamente demandante y exigente en lo laboral, donde los espacios todavía en algunos aspectos sigue siendo restringido para nosotras. ¿Cómo lo ves tú cuando pasan los años, pasan incluso un par de siglos y pareciera que la discusión sigue centrada en lo mismo? Claro, uno por una parte puede ver que a las mujeres se nos han abierto muchísimas puertas y oportunidades, y la situación nuestra, sobre todo en términos de los espacios políticos y públicos, es muy distinta al siglo XIX, y para qué decir si nos vamos más atrás. Pero sí, todavía seguimos con un desafío pendiente, que es el de entender, y en algún minuto esto lo advirtió Gabriela Mistral y aparece también en el libro, entender que por el hecho de querer abrirnos nuevos espacios, no significa que queramos renegar de los anteriores. Es decir, muchas mujeres quieren ser todavía madres, quieren tener tiempo para sus hijos, tener espacios también para disfrutar de los contextos más hogareños, y para eso necesitan compatibilizar esos tiempos con aquellos del trabajo o los desafíos que tienen en los espacios públicos. Y no siempre se logra bien esa compatibilidad. Entonces fue un desafío que existió desde el principio, porque en los primeros debates se decía que, claro, las mujeres querían emanciparse, y emanciparse significaba rebelarse y renunciar a estos otros roles que siempre las habían caracterizado, y hacer entender que no significa necesariamente eso, sino quiere uno aprovechar, las mujeres quieren aprovechar las distintas instancias o las distintas oportunidades que puede ofrecer la sociedad. Es algo que todavía no ha logrado conciliarse bien, y me parece que constituye un desafío histórico en el profundo sentido de la palabra. Claro, e incluso en este recorrido que haces todo a lo largo de la historia de Chile, las mujeres queremos tener este espacio, pero también la sociedad merece seguir recibiendo el aporte que las mujeres entregamos en cualquier ámbito, en cualquier desarrollo, en el proceso de la conquista, en el proceso de la colonia, en el proceso, ¿cierto?, de la emancipación, en la constitución de nuestra vida como república, como país, ¿cierto?, como república que somos, siempre hemos estado presentes, y finalmente el aporte de la mujer es clave. No me queda mucho tiempo, entonces tengo que ir a las preguntas prácticas, es decir, ¿dónde está este libro? ¿Para quiénes, cierto? ¿Para quiénes está dirigido? ¿Y en quiénes pensaste también al momento de poder escribir este libro? Bueno, el libro se puede encontrar en la mayoría de las librerías a lo largo de Chile. También se puede adquirir en plataformas de internet y está en formato ebook, así que si quieren encontrarlo, lo van a encontrar. Y está pensado, como decía en un comienzo, para un público lector general. Ojalá no solo se entusiasmen mujeres con leerlo, porque el aporte de las mujeres en la historia no solamente es de competencia femenina, es también de hombres. Encontrar o sorprendernos con su participación finalmente nos abre la oportunidad de tener una memoria y una historia más completa de nuestro país. Y justamente cuando partí escribiendo el libro, y su resultado está dedicado precisamente a todos quienes han tenido una experiencia más tradicional de la historia. Quienes me inspiraron fueron finalmente estudiantes, colegas con quienes hemos conversado muchísimas veces acerca de esto, de la poca visibilidad que tienen las mujeres en los espacios públicos, de lo poco que se sabe sobre estas mujeres que aparecen descritas en el libro, y de lo inmerecido que tienen ese pequeño rincón en la historia. Ellas merecen una plataforma mucho mayor, y es un poco esta una manera de rendirles homenaje. ¿Y qué esperas
de aquí para adelante cuando se siga, porque la historia se sigue escribiendo, ¿cierto? ¿Qué esperas también para el futuro de la historia de nuestro país que se sigue escribiendo? Bueno, ojalá que la historia se entienda mucho más allá de esos grandes acontecimientos y de los grandes personajes que en el pasado fueron en su mayoría hombres, que entendamos que todos en el fondo estamos aportando y construyendo a la historia, y en la medida en que tomemos conciencia entonces de que la historia es más compleja que esos grandes acontecimientos, podamos entonces rendirle ese reconocimiento, ese homenaje a todas aquellas mujeres de aquí a futuro que también están haciendo historia y construyen sociedad. Ojalá que el libro entusiasme también, despierte la curiosidad para que otras personas, otros autores o historiadores también se entusiasmen con la posibilidad de empezar a nutrir este relato y aportar con una visión renovada a nuestro pasado. Bueno, yo lo decía, además de fácil lectura para las vacaciones de invierno, o sea, yo me lo estoy devorando, es un libro además entretenido, de verdad, además todo parte por conocer, porque cuando conocemos a aquellas mujeres que fueron parte de la historia, es el primer paso que tenemos que hacer para reivindicarlas, y es un ejercicio que tú, con la generosidad de este libro, también haces, así que muchísimas gracias por la conversación con CNN Chile, y la recomendación ya está extendida, Mujeres en la Historia de Chile, de María Gabriela Huidobro. Gracias, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Ya lo saben, un buen libro, ¿cierto?, para poder acompañar esta temporada de invierno. Otra invitación más que le hacemos acá en Entrevistas en CNN Chile. Ya nos encontramos en una próxima.